Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, desde el 102.5 en la frecuencia modulada. También estamos en radio.uchile.cl y nos pueden escuchar en la plataforma Spotify como Palestina por siempre. El queridísimo Fernando Lagos se ocupa de todo el tema técnico. Agradecer a quienes confían en nosotros, como por ejemplo Comercial Pío Nono. En Pío Nono Tire Service te damos tips para el mayor uso, o mejor dicho, para la mayor eficiencia del uso del combustible. Por ejemplo, llenar el estanque, usar presión de aire recomendada por el fabricante del vehículo y por lo menos chequear cada 2 semanas, y algo muy importante, usar neumáticos con tecnología de ahorro de combustible como los Continental Power Contact 2, que están precisamente en Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana porque Pío Nono está en todo Chile. pionono.cl, Comercial Pío Nono.cl. En Palestina por siempre, Terráqueo Restaurant. Si vas al Cajón del Maipo, a 5 minutos de la plaza de San José, Terráqueo Restaurant. Comida del mundo en Terráqueo Restaurant. Terráqueo Restaurant, Terráqueo-Restaurant, así nos encuentras en redes sociales. Y hoy domingo hasta las 4 de la tarde atiende el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, la comida árabe con tradición. Es como de casa. El Rincón Árabe. Ahí, en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa, www.elrinconarabe.cl. El domingo pasado zarpó hacia Palestina ocupada la flotilla Sumut. Van de distintas partes del mundo, gente buena, gente comprometida, gente con sensibilidad, gente que quiere un mundo mejor. En esa flotilla también van chilenas y chilenos. Una de las chilenas es la periodista Macarena Chaguán. Precisamente desde el barco que la conduce a ella y otros tripulantes hacia Palestina ocupada, llevando ayuda humanitaria a las palestinas y los palestinos que tanto lo necesitan. Bueno, hizo estas reflexiones respecto a la política palestina. Nos habla de un gran político palestino que hoy está en cárceles israelíes y además da a conocer su motivación para ir hacia Palestina. Escuchamos a Macarena Chaguán. Hay un hombre en una celda de aislamiento de una cárcel israelí que podría cambiar el destino de Palestina. Por eso Israel lo tiene ahí y por eso quieren que muera adentro. Marwan Barghouti es diputado electo del Consejo Legislativo Palestino, líder histórico del Fatah y el político con mayor respaldo popular dentro de Palestina. Es el único que ha sido capaz de unir a Hamas con Fatah bajo un liderazgo en común. El 2024, el ente sionista lo condenó a 5 cadenas perpetuas, más 40 años por cargos de terrorismo. Barghouti se negó a reconocer la autoridad del tribunal y no fue el único que lo cuestionó. La Unión Interparlamentaria, organismo que representa a 181 parlamentos del mundo, encargó un informe y concluyó que el proceso tuvo múltiples violaciones del derecho internacional y que no reconoce como justo el juicio. Mandela dijo: lo que le ha pasado a Barghouti es exactamente lo que me pasó a mí. Desde octubre del 2023, Barghouti está bajo aislamiento. Su familia lleva más de 3 años sin poder abrazarlo. En agosto del 2025, el ministro de Seguridad israelí Ben-Gvir irrumpió en su celda para decirle frente a las cámaras: quien se meta con el pueblo de Israel, lo aniquilaremos. Eso no es seguridad, es una amenaza directa de un ministro a un preso. En septiembre del año pasado, gendarmes de la cárcel lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Y ahora la coalición de extrema derecha ha impulsado una ley de pena de muerte para poder matar a los palestinos que estén en la cárcel. Yo estoy en esta flotilla en parte por eso, porque hay un pueblo que lleva décadas sin poder elegir sus líderes, sin poder sacarlos de la cárcel, sin poder decidir su futuro. Macarena Chaguán y la flotilla Sumut se dirigen a Palestina. Quien ya está en Palestina ocupada, hace muchos años radicado, es el cientista político corresponsal de Palestina por siempre, Javier Abuaid, y desde Palestina ocupada nos informa para Radio Universidad de Chile desde Palestina. Buenos días. Son tantas las noticias que van ocurriendo que ya hacer este informe semanal para Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile es cada vez más complicado. Y no lo es por el hecho de que no podamos unir todos los cabos que se van juntando en esta región, sino que simplemente la cantidad de noticias es impresionante y este programa no va en vivo. Y no importa cuánto intentemos demorar el despacho, lo cierto es que algo va a suceder después de que nosotros informemos. Sin embargo, el análisis que hemos podido llevar a cabo de forma entregando bastante contexto a la situación, creo que nos ha podido ayudar
a entender algo más lo que está sucediendo en esta región. En estos momentos tenemos un bloqueo naval por parte de Estados Unidos a Irán. Irán hasta el momento no ha respondido. Sin embargo, las condiciones que se están poniendo con ese bloqueo hacen que sea bastante más complejo hoy en día poder llegar a una solución, a pesar de que algunos dicen que esto es simplemente tácticas para poder forzar una negociación. En general, cuando uno negocia, no lo hace de esas formas, pero el presidente Donald Trump parece que está pensando en cambiar toda la lógica de las relaciones internacionales, y dentro de esto está algo que puede sonar bastante ridículo, pero que es como se lo estoy planteando. Irán cierra el estrecho del Hormuz, se genera una crisis a nivel internacional por el precio del petróleo, y luego Irán dice, perfecto, los países que quieran pasar por el Hormuz tienen que hablar conmigo. Estados Unidos, luego del fracaso de las negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, entre Estados Unidos e Irán, dice, perfecto, tú has cerrado el Hormuz y yo te voy a cerrar a ti. Y por ende, ni siquiera esos barcos que habían acordado con Irán poder pasar por el estrecho y por ende hacer más accesible el precio de los combustibles en ciertas partes del mundo, han podido cruzar. Es una táctica, algunos dicen, del presidente Donald Trump, que a esta altura ya claramente intenta generar una dinámica completamente distinta en las relaciones internacionales. Pero lo concreto es que no solamente está fracasando, sino que está llevando al mundo a una situación bastante más peligrosa que la que había antes de que Israel, Benjamín Netanyahu, convenciese a Donald Trump de que vaya a la guerra y que se generase esta crisis en general. En paralelo tenemos la situación del Líbano. Al momento que nosotros hacemos este despacho, el presidente Donald Trump había anunciado que se han acordado 10 días de cese al fuego. Pero Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha señalado claramente que eso no significa que sus tropas se vayan a retirar del sur del Líbano. ¿Qué es lo que puede significar esto? Que simplemente van a haber combates que van a continuar, por cuanto las fuerzas de ocupación israelíes se van a ver enfrentadas a tropas de Hezbollah en el Líbano, y Hezbollah no fue parte de esa negociación. Sin embargo, Irán ha señalado ya abiertamente de que la negociación entre Estados Unidos y ellos, una de las condiciones que se debe dar es que Israel deje de atacar el Líbano. Y por ende se puede generar ahí una dinámica donde incluso Estados Unidos ponga presión en Israel para que realmente haya un cese al fuego. Yo, sin embargo, creo que eso se ve bastante complicado, porque recordemos de que acá no solamente hay una dinámica de política exterior, es decir, la relación sobre todo entre, en este caso, Israel y el Líbano, pero también hay un tema de política doméstica. Y Benjamín Netanyahu hoy en día ha bajado bastante sus índices de popularidad con lo que algunos consideran han sido errores en la forma que ha llevado a cabo la dirección, tanto de la guerra con Irán, como así también como esta invasión y limpieza étnica del sur del Líbano. De hecho, ya han habido imágenes donde varias aldeas del sur del Líbano han sido completamente destruidas, y que han implementado básicamente el manual que tuvieron en Gaza dentro del Líbano. Con esto, digamos, se entiende de que cuando se habla de impunidad, se está normalizando un crimen, y en este caso varios crímenes, que la comunidad internacional no debería por qué normalizar. Y si bien es cierto de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es un fugitivo de la justicia internacional por estos mismos crímenes, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en lo concreto, Israel continúa su vida cotidiana sin sufrir mayores sanciones por parte de la comunidad internacional. Así que importante esta semana que ha de comenzar ver qué es lo que va a suceder particularmente en el Líbano. En paralelo, la semana pasada les comentábamos de los 34 nuevas colonias aprobadas por Israel dentro de Cisjordania ocupada. Esta semana ha sido una semana donde ha habido bastantes demoliciones de hogares palestinos. Ha continuado la dinámica de ataques de colonos israelíes en contra de aldeanos palestinos, bastantes cierres de carreteras dentro de Cisjordania, así como también bastantes ataques israelíes en Gaza. Decenas de muertos esta semana, aunque no aparezcan en general en los medios de comunicación, pero eso es, o en varios medios de comunicación. No siempre es bueno generalizar, pero una realidad es que decenas de palestinos han sido asesinados en Gaza. A pesar de que la gente en Gaza, aunque en este, entre comillas, cese al fuego que la gente en Gaza no siente, los niveles de criminalidad han sido menor, pero todavía los crímenes existen, tampoco la ayuda humanitaria está ingresando como debería ingresar en Gaza. Entonces se genera una situación
donde el contexto político que se planteaba imponer de un cese al fuego para que haya negociaciones para continuar una salida israelí de Gaza no se ha dado. Y hoy en día Israel continúa ocupando más del 50%, aproximadamente el 53% de Gaza, lo que se conoce hasta el momento como la línea amarilla. ¿Construirá Israel colonias en el sur del Líbano? ¿Volverá a construir colonias en Gaza? Oficiales israelíes generalmente dicen que no. Sin embargo, ministros del gobierno israelí continúan señalando de que esta será la situación. Y mientras eso continúa, tenemos la situación evidentemente de la posibilidad de que haya un cese al fuego entre Israel e Irán. Lo cierto es que hasta el momento esta avanzada iniciativa armamentista por parte de Israel y Estados Unidos en contra de Irán ha tenido en estos momentos un fortalecimiento del posicionamiento geopolítico de Irán en nuestra región. Y eso hace de que la situación hoy en día uno tenga que preguntarse bastante más. ¿Qué fue lo que realmente llevó al presidente Donald Trump a atacar? Los países árabes, particularmente los del Golfo, hicieron bastante lobby para que no existiese ese ataque. Eso lo hicieron debido a querer mucho Irán. No, Irán es un país que ha tenido bastantes problemas a nivel histórico con los países árabes de la región. Sin embargo, se entendía bastante qué es lo que iba a suceder. Y acá volvemos a un tema de fondo. Cuando se atacó a Irán, se hablaba en las primeras 24, 48 horas de un cambio de régimen, algo que se dieron cuenta de que no iba a suceder y no terminó sucediendo. Hoy ha vuelto Donald Trump a hablar de que no quieren que Irán tenga armas nucleares. Sin embargo, Irán ya se había comprometido a que no iba a desarrollar armas nucleares en las negociaciones que estaban siendo mediadas por Omán. Es decir, no era necesario ir a la guerra. Eso ya estaba ahí por la diplomacia. Entonces, hay que dejar bastante establecido de que Donald Trump ha sido un enemigo de la diplomacia, no ha permitido que la diplomacia fructifique y que hoy en día, con la cantidad de muertos que hemos tenido y millones de desplazados, probablemente va a terminar teniendo el mismo fin que lo que las negociaciones con Omán o con Omán como mediador, le habría entregado. Una irresponsabilidad muy grande y bastante peligrosa por lo demás, porque ustedes entienden, sobre todo en Chile, de que hay gobiernos que hoy en día simplemente dicen que quieren estar con Estados Unidos de cualquier forma, ya que no se entiende que incluso dentro de los mismos Estados Unidos y dentro de la derecha norteamericana hoy en día hay un gran debate, porque no estaban los cálculos de mucha gente que votó por Donald Trump, que él iba a ser el presidente que iba a bombardear 7 países en este segundo mandato y que iba a llevar a cabo una guerra que terminaría, en este caso, con una crisis económica a nivel internacional. Dentro de todo este contexto tenemos que, según el calendario judío, ya vienen bastante cerca las celebraciones de la creación del Estado de Israel, la Nakba, catástrofe, limpieza étnica del pueblo palestino. ¿A quién se ha invitado a que levante la antorcha que dan en una ceremonia, una celebración? Al presidente de Argentina, Javier Milei. No ha de extrañar de que Israel está viendo bastante y con bastante buenos ojos lo que está sucediendo en Sudamérica. Lo ve en Argentina, que va a mover su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, algo que viola la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llama abiertamente a todos los países a sacar sus misiones diplomáticas de Jerusalén ocupada. Pero también mira a Paraguay, que también tiene su embajada en Jerusalén, también mira hacia Bolivia, también mira hacia Ecuador, probablemente va a mirar hacia Perú, y en este momento también mira bastante hacia Chile. Chile no ha cambiado su voto en Naciones Unidas, pero habrá que ver cuáles son las políticas que van a anunciar en las próximas semanas. Es bastante importante, por ende, entender de que si bien la política exterior es dinámica, en este caso, cuando se intentan juntar una serie de otros intereses en las decisiones, a lo mejor puede que se mantenga el voto en favor del derecho internacional en Naciones Unidas, mientras incentiven otra clase de elementos. El embajador de Israel en Chile, que comentábamos la semana pasada, está muy molesto con la camiseta del Club Deportivo Palestino, se ha puesto ya en campaña a promocionar armas israelíes y abiertamente dice que han sido probadas esas armas durante los últimos 2 años, probadas en un genocidio, le faltó decir. Y es importante que en Chile también se entiendan
cuáles son las responsabilidades, no solamente políticas y morales, sino que legales, de que se está diciendo abiertamente de que las armas que Chile podría estar comprando a Israel ya han sido utilizadas en un genocidio. En otras palabras, un incentivo para que esa clase de crímenes se continúen dando. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. En Pío Nono Tire Service te damos tips para la mayor eficiencia del uso del combustible. Hacer la mantención de kilometraje cada 10.000 kilómetros. Hacer alineación con periodicidad, es decir, cada 10.000 kilómetros o cuando se cargue el vehículo. Encuentra tu sucursal más cercana de Pío Nono en pionono.cl, comercial pionono.cl. Terráqueo Restaurant, encuéntranos en redes sociales como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. Y la comida árabe, qué maravilla, en Juan Enrique Concha 55, en la Plaza de Ñuñoa, no, a una cuadra de la Plaza de Ñuñoa, qué rico. www.elrinconarabe.cl, hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Fíjense que este martes que es 21 de abril, el político y arquitecto Patricio Ales da a conocer un libro en la municipalidad de Vitacura que se llama Palestina dolorosamente bella. Este martes 21 de abril están todas y todos invitados a las 7 de la tarde en la sala Vitacura de la municipalidad, que está en la calle Bicentenario 3800. Entonces, en la municipalidad de Vitacura, calle Bicentenario 3800, este martes 21 de abril, 7 de la tarde, insisto, todas y todos invitados en la sala Vitacura de la municipalidad. El arquitecto político Patricio Ales da a conocer su libro Palestina dolorosamente bella. Es un bello libro, dibujos de Patricio Ales acompañado con texto. Bueno, él ya nos va a contar. Así es que, Patricio, muchísimas gracias por estar aquí en Palestina por siempre. Y además, todo lo que se recaude de la venta de este libro, que es un libro de lujo, va para la educación de las niñas y niños en Palestina. Bienvenido, Patricio. Bueno, saludos a Palestina por siempre. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en este programa, sobre todo en este momento que estoy en las puertas del lanzamiento de un nuevo libro de croquis el día martes 21, y feliz porque salió de muy buena calidad. Es un libro de tapadura, impreso en papel cuché, de buen gramaje, y que es mi segundo libro. Hay croquis de blanco y negro a tinta china, hecho en directo, y algunos coloreados mostrando lo que es esta arquitectura milenaria de Palestina. Hay mucha gente que lo sabe y que tienen una mirada de Palestina un poco deformada por las noticias, porque Palestina no ha sido solo puros bombardeos, y Palestina tiene una convivencia con una arquitectura de tremenda calidad mundial, el patrimonio de la humanidad. ¿Cómo es la arquitectura palestina, Patricio, ya que lo mencionas tú? ¿Cómo definir la arquitectura en fácil para nuestro público, lo que es la arquitectura palestina? La arquitectura en Palestina es la arquitectura que se ha ido haciendo por el conjunto de siglos de las distintas civilizaciones que han convivido con los palestinos. Ahí, desde Mesopotamia, desde donde se inventó el arco, que después se llamó arco romano, que se inventa ahí. Ahí es donde pasan las caravanas que van dejando sus propias huellas, que vienen del Oriente, y muchos años después viene Alejandro Magno, vienen los romanos. Hay que tener en consideración, por ejemplo, que la Basílica de la Natividad, donde fueron los matrimonios y los bautizos de muchísimos familiares de los descendientes de palestinos que viven en Chile, esa Basílica de la Natividad fue iniciada por los romanos, fue ordenada por Constantino, terminada por Diocesano. Estamos hablando hace 1400 años atrás. Ahí se hicieron ceremonias religiosas de descendientes de antepasados de palestinos que viven aquí en Chile. Es esa arquitectura también del Islam del año 600, donde está la cúpula de la roca, tan representativa, donde está la explanada de las mezquitas, donde se han hecho las manifestaciones. Yo viajé en distintas oportunidades, he viajado 4 veces a Palestina, y en distintas oportunidades fui tomando distintos croquis.
más de alguno por razones militares y policiales, he tenido que terminar apoyándolo con fotografía. Pero lo que quiero transmitir es que Palestina es muy bella. Es que Jerusalén es un territorio, su centro es un territorio empedrado con esa piedra llamada piedra de Jerusalén, de color ocre, de color beige, color arena, con callejuelas, con arcos, con subidas y bajadas. Exactamente, bien dices tú, lleno de escaleras, rampas para un lado para el otro, callejuelas estrechas, donde felizmente no ha habido una inversión inmobiliaria que la haya atropellado a esta arquitectura. Y ahí es donde está en Jerusalén el Santo Sepulcro, la Natividad está en Belén. Hay casas que están construidas de los años 30. Fíjate que ahí se construyó en los años 30 la Asociación Cristiana de Jóvenes por el mismo arquitecto que diseñó el Empire State. Mira. O sea, esto es una prueba de identidad de Palestina. Cuando yo muestro este libro, lo que estoy diciendo, mira, que hay el mejor testimonio del desarrollo de un pueblo siempre es su arquitectura. Esta es gente que ha sido culturizada por esta arquitectura, pero que ha convivido con una arquitectura que ha sido muy bien conservada y es prueba, por tanto, de su identidad. Que aquí hay una nación que fue haciendo y cuidando las obras de la huella que dejaron las invasiones de los cruzados, la presencia de Napoleón, la presencia inglesa, la presencia de los templarios, la presencia romana, decía recién. ¿Y cómo se ha visto, Patricio Vales? Cuéntale un poco a la audiencia de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Dialogamos, reitero, con el arquitecto Patricio Vales, que este día martes 21 de abril a las 7 de la tarde presenta su libro Palestina dolorosamente bella en la municipalidad de Vitacura, en la sala Vitacura, la municipalidad de Providencia, no me equivoqué, de Vitacura, que está en la calle Bicentenario 3800, municipalidad de Vitacura, calle Bicentenario 3800, el lanzamiento es a las 7 de la tarde en la sala Vitacura de la municipalidad. La ocupación israelí, con su tipo de construcción tan occidental, ¿cómo ha afectado este tipo de arquitectura palestina? Bueno, felizmente esa inversión se ha contenido en esta zona más patrimonial, pero lo que sí existe es una arquitectura colonizadora y una arquitectura que también testimonio en el libro, que es esta arquitectura del muro, la arquitectura represiva. El destacado profesor judío que fue en la Universidad de Haifa, investigador en Londres, Ilan Papé, califica a Palestina como la cárcel más grande de la tierra, justamente por esta invasión de esta arquitectura urbana. Está marcada por trazados urbanos, hay otra forma de arquitectura donde están los checkpoints, las barreras militares, el control sobre el territorio y las personas. Claro, porque tú estando en Palestina te das cuenta inmediatamente que la invasión del ente genocida Israel en Palestina, cuando tú ves los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorio legalmente por el derecho internacional establecido como palestino, no tiene nada que ver con las construcciones palestinas. Ahí se ve el contraste. Yo tomé croquis de esos edificios en que son intervenciones sobre el territorio palestino muy objetadas por Naciones Unidas. Ahí lamentablemente hay una provocación permanente hacia el territorio palestino porque esa arquitectura alberga a los colonos que tienen una actitud hostil frente a los que son los propietarios del territorio, que son en esa zona los palestinos, y con mucha impotencia están los palestinos. Entonces, yo digo aquí, esa es la parte dolorosa, por eso digo que esta arquitectura que yo rescato dibujándola es muy bella, pero está conviviendo con una situación muy dolorosa, que es la situación de la colonización y de esta arquitectura como el muro gigante de 8, 9 horrible. Claro, y serpentea por todo este territorio, cortando muchas veces territorio palestino, y que por eso se juntan los dos términos. Yo digo que es bella, es hermosa toda la arquitectura palestina,
pero es dolorosamente bella. Y Patricio, aclarar, ya que nombraste el tema del muro, aclararle a la audiencia lo que muchos de repente no saben, que este muro separa a palestinos de palestinos, que no es para separar a Israel de Palestina. Creo que un mínimo de este muro separa a Israel de Palestina, el 90 y tantos % para hacerle más difícil la vida a los palestinos que no pueden ver a otros palestinos. Claro, yo decía que por eso el muro se serpentea, moviéndose entre el territorio israelí y el territorio reconocido como territorio palestino, y que fue reconocido en esa oportunidad por el presidente Piñera, estando en la explanada de las mezquitas. Yo estaba al lado de él, y tengo croquis de la cúpula de la Roca que están aquí. Yo menciono al presidente Piñera en el libro porque él hace ese reconocimiento. Y él se impresionó mucho con el muro. Yo lo menciono esto en el libro en un par de frases en que él estaba haciendo un discurso en una escuelita. El presidente Piñera no estaba haciendo un discurso, estaban haciendo frente a él una expresión de canto típica de los niños de las escuelas que saludan a una visita extranjera. Y él arrebató el micrófono a la profesora y habló contra el muro mientras teníamos a la vista una torreta con el soldado que estaba apuntando no apuntando, pero mostrándose hacia la delegación. Con esas actitudes tan violentas. Patricio, ¿cómo está? A ver, porque estos libros son croquis tuyos. Tú dices que has pintado con tinta china. ¿Con qué otra técnica, además, has pintado a Palestina? ¿Has dibujado a Palestina, perdón? No, normalmente yo dibujo en el lugar con pluma tinta china sobre el papel. Yo no dibujo previamente a lápiz, o sea, no hago un dibujo preparatorio, no hago un borrador sobre el cual dibujo, sino que dibujo directamente a tinta china para que tenga la espontaneidad de la mano, de la expresión viva que hay ahí. Y algunos de los croquis, después que los tengo terminados, cuando ya estoy en mi taller, los acuarelo y les doy algún realce con alguna gota de color, un agua de color, que me permite publicarlo, porque ahí es donde yo no termino en mí mismo, es decir, el acto solitario de dibujar se transforma en una ceremonia colectiva, en un ritual social, donde participan las personas mirándolo y opinando y juzgándolo cada uno. Y el texto que acompaña a este libro, Palestina dolorosamente bella, que te reitero, va a tener su lanzamiento oficial este martes 21 de abril a las 7 de la tarde en la Municipalidad de Vitacura, en la Sala Vitacura, que está ubicada en la Municipalidad en la calle Bicentenario 3800. Están todos y todos invitados quienes escuchan a esta hora Palestina por siempre. Cuéntame, ¿qué texto acompaña a estos croquis tuyos sobre Palestina, Patricio Ales? Son textos aislados, separados. Hay un prólogo, en primer lugar, importante del arquitecto Jorge Iglesias, que es un gran arquitecto chileno, y hay una presentación mía donde explico el sentido que tiene el libro, esto que estamos conversando ahora, y después, a lo largo del libro, a veces hay algunas notas, algunos comentarios. Hay un dibujo donde muestro Acá, el lugar de Palestina donde nació mi abuelo materno, por ejemplo. Hago esta nota donde cuento lo que le pasó al presidente Piñera cuando vio el muro, que quedó tremendamente impresionado. Y también comento los lugares, como cuando entramos al lugar del pesebre, en la Natividad. Recuerdo haber entrado con el entonces diputado Cristian Monkeberg. Fue un momento en el subterráneo de la basílica, ahí es donde está el lugar donde se supone que estaba el pesebre. Yo dibujo eso. Tengo el croquis acá en el libro. Es un libro que combina evoca esta idea del dolor, pero de la belleza. Es decir, yo digo, no se puede hablar de Palestina solamente en el sufrimiento, pero tampoco se puede hablar de Palestina solamente en su belleza y en su arquitectura. Sería una fantasía mentirosa si yo dijera que Palestina es solo el goce de su arquitectura. Palestina está todos los días sufriendo alguna forma de represión o alguna forma de control que significa la colonización. Entonces, por eso combino esta palabra y digo que Palestina es dolorosamente bella. Y creo que le permite al que observa este libro, es un libro de 156 páginas, tapadura, de buena calidad de impresión, que le va permitiendo formarse una idea de cuáles son las imágenes del espacio urbano en el que caminan todos los días, por el que caminan los palestinos, y se desenvuelve esta situación
que a la vez de ser belleza es dolorosa. Pero la gracia de mostrar la arquitectura es mostrar que hay una identidad, que Palestina existe, que es una realidad. Y de ahí que recuerdo yo esta coincidencia que cuando me invita el presidente Piñera a formar parte de la delegación con la que visita Palestina, fue justo el momento en que él hace el reconocimiento a nombre de Chile de la existencia del Estado palestino. El año 94 estamos hablando, ¿no? No, esa visita es del año 2011. 2011, perfecto. Oye, querido... 2011 como presidente. Sí. A ver, lo que se recaude de este libro va directamente a los niños y niñas palestinos en este momento. Lo dices bien, lo dices muy bien, porque efectivamente yo no cobro ni un solo peso por el trabajo que hice durante un año para hacer este libro, no cobro nada, recibí donaciones para la impresión, para pagar la imprenta, que lo pagaron directamente, tampoco lo recibo directamente yo el dinero, y no voy a recibir nada de la venta del libro, ni un solo peso, ni siquiera mis costos, porque está todo va a ser recogido por una fundación, en este caso en 2000, que el dinero lo destina a financiar a niños en proceso de educación. Me parece maravilloso. La idea, Patricio, de la gente que asista este martes 21 a la Municipalidad de Vitacura, a la Sala Vitacura, ahí en Bicentenario 3800, va a poder adquirir este libro. Si no, la gente que no pueda por cualquier motivo asistir este martes 21 de abril al lanzamiento de Palestina Dolorosamente Bella, ¿dónde más puede encontrar este libro? Llamando, por ejemplo, a la Fundación Belén 2000, me imagino. Sí. Exactamente así, contactándose directamente con la Fundación Belén 2000, porque a ellos yo les paso todos los libros para que los vendan. Y con ellos tienen que entenderse no comprándome a mí. Ese día no necesitan pagar entrada para poder ingresar ahí en Vitacura, hay estacionamiento subterráneo, hay un metro relativamente cerca, es donde está el parque, el escenario, un escenario hermoso. Y entonces a la entrada van a haber mesones donde van a poder mirar el libro y adquirirlo el que quiere, es voluntario, no. Por supuesto. Y va a ser una ceremonia interesante donde va a estar el arquitecto Emilio de la Cerda haciendo la presentación junto a Isabel Pla. Yo estoy contento porque es un libro, a pesar del dolor que evoca y que recuerda, el hecho de que uno habla la palabra Palestina, hay gente que me pregunta, pero esto existe, está bombardeado. No, esta zona no es de Gaza, esta es la zona de Cisjordania, donde está Belén, Bet Yala, Bet Sahur y otros lugares. Y entonces van a tener la oportunidad de ver lugares que muestran una conservación, un cuidado de parte de los palestinos, a la vez que están sufriendo la situación dolorosa de estar invadidos y tener al ejército... Bueno, me dio ganas de agregarle un subtítulo a este libro, Palestina Dolorosamente Bella, y ¿cómo te iba a decir? Y cómo era esta cosa de la resistencia, y constantemente resistente, era por ahí, se me olvidó, pero no importa, era por ahí, esa resistencia milenaria que tienen los palestinos y las palestinas. Sí, tienen una resiliencia fantástica, es decir, son capaces de superar. Yo creo que la enseñanza de los palestinos, al haber sido una rótula de articulación con Europa desde el milenio, para las 3 caravanas que venían, la caravana de la seda desde China, la caravana de las especias, de la pimienta, del clavo olor desde la India, la caravana del perfume que venía desde Omán, eso los hizo ser creadores de confianza. Ellos fueron articuladores. Y esa creación de confianza es la que transmiten los palestinos en América. Si algo caracteriza a los palestinos, más allá de la comida, mucho más allá del baile, más allá del tap, más allá de todo, es que de personalidad los palestinos fueron durante el siglo XX y hasta hoy creadores de confianza. Así hicieron comercio. Cuando fueron recibidos sin persecución, pero no fueron invitados como otros migrantes. No era como los alemanes, los franceses, los italianos. Era más bien como
las demás migraciones que vinieron a Chile. Y los palestinos crearon confianza con los chilenos, y esa confianza es hasta el día de hoy. Obvio. Y con afecto. Y viven y conviven como chilenos, como buenos chilenos, y trabajan en todas las áreas que todo el mundo le conoce. Yo creo que es un libro que muestra esta faceta justamente de los palestinos, que es la faceta de haber sido cuidadores de esta arquitectura que poca gente conoce, y gracias al libro va a tener la oportunidad de conocerla. Ahora, como dijiste tú, Patricio, no es obligación comprar el libro, además que el libro para mucha gente puede resultar un poco caro, está entre 38 o 40 mil pesos. Claro, es un libro de lujo, no tiene por supuesto, pero se puede ir igual. Se puede igual, y además que el fondo que tiene es tremendamente noble, ayudar a la educación de niñas y niños en Palestina ocupada. Entonces la invitación está requete contra reiterada, martes 21 de abril, 7 de la tarde, Sala Vitacura de la Municipalidad de Vitacura, en Bicentenario 3800. Ahí estará el autor de esta maravilla, que es te tengo que decir, ex político a esta altura, Patricio Sales, ¿o no? No, yo soy político. Mi vida es la política, la arquitectura es mi profesión, y dibujar es mi ensueño, mi conexión con el espíritu. El político y arquitecto. ¿Y en qué estás en política, Pato, a propósito? Bueno, trabajo para que se construya con seriedad una socialdemocracia que tanta falta ha hecho. Ese es mi interés. Perfecto. Y estoy muy agradecido de estar acá, que me hayas invitado. Al contrario, Patricio, gracias a ti. A conversar, y te espero ese día 21 para recibir a las 7 de la tarde, por supuesto. Y gracias a ti por tu tremendo aporte. Patricio Sales estuvo en Palestina por siempre presentando su libro Palestina dolorosamente bella. Muchas gracias. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. Esta semana voy a compartir con ustedes un cuento que lleva por título Cielo. Mohammed apenas despertó, salió a su patio. La ropa del tendedero estaba húmeda. El tibio sol de la mañana no había sido suficiente para secarla después del lavado. Tomó la regadera y sacó agua de un recipiente. Roció sus plantas, quitó de ellas las hojitas secas. Alimentó a su gato, que ronroneaba y mecía la cola de un lado a otro en señal de afecto. El felino de tranco ágil trepó a un murallón que estaba a medio construir, con las enfierraduras al aire, como la mayoría de los edificios de su campamento. Estaba inquieto y apuntaba con su cabeza y sus bigotitos, como intentando llamar la atención de Mohammed. El niño, curioso, observó con asombro varios objetos que estaban tirados en el suelo. Era como si un muro cubierto con mosaicos se hubiese sacudido. Mohammed corrió en busca de su madre, quien le explicó con ternura que lo que estaba en el piso era en realidad un trozo de cielo. Juntos se agacharon, tomaron los retazos con precaución, evitando cortarse. Sin embargo, el extraño hallazgo tenía una textura tersa y una temperatura tibia. La madre tomó una caja y comenzó a guardar y apilar cada uno de los trocitos que estaban desperdigados por todo el lugar con materna diligencia. Al mirar al firmamento, se observaba un orificio oscuro, vacío de vida. Mohammed preguntó a su madre, ¿qué podría hacer con este sorpresivo encuentro? La madre pensó y comenzó a coser y zurcir con suma concentración cada trocito de cielo, cada avecita, cada cumulonimbus, incluso un par de naves espaciales quedaron tiradas sobre el pequeño patio. Hilvanó días y noches con hilos de distintos colores. Cuando llegó al último, tenía casi todos los rincones de la casa cubiertos con el gigantesco telón hecho de trozos de cielo. Pero en ese momento
apareció una nueva dificultad. Al día siguiente, el abuelo de Mohammed se subió a un andamio que había improvisado. Eran muchos metros de tela, así es que necesitaron la presencia de los niños de la escuela y los del jardín infantil. Al ver lo difícil de esta misión, se sumaron varias personas que pasaban cerca del callejón de Mo. Cada persona toma una esquina, una costura o lo que fuese. Algunos pequeños ni siquiera alcanzaban con sus manos, otros empinaban de puntillas, mientras el abuelo de Mo daba las indicaciones con tono de abuelo. Temían que se rasgara, así es que la madre pidió que se movieran con suavidad y sigilo. Al principio tuvieron que luchar contra el viento, que quiso arrebatárselos. Incluso se dieron cuenta que algunos pajaritos habían quedado hilvanados al revés, por lo que parecía que querían volar con las patas hacia arriba. «¿Y si no funciona, mamá?», replicó el pequeño. «Hijo mío, cuando las cosas se reparan con cariño, a veces quedan mejor que antes», dijo su madre, con un tono de duda. A medida que subían la tela, el sol comenzaba a filtrarse por entre las costuras. Los rayos buscaban atravesar los remiendos. En un momento, todos los que allí estaban quedaron encandilados con la luz. Y de un momento a otro, el espacio vacío se fue llenando con el telón. Los niños saltaron y aplaudieron. Era un evento canónico. El cielo había vuelto a ser cielo. Pero no se veía igual. Era un cielo con imperfecciones, con aves que volaban de espalda, con nubes motudas que parecían algodones, con gotas de lluvia que nunca caían al suelo, que en realidad eran hilachas que se mecían con el aire. La televisión estaba encendida. Un nuevo ataque con misiles israelíes sobre una aldea palestina en Gaza. Ningún sobreviviente. Fueron tantos misiles que parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos, replicó el locutor con tono solemne. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. Siempre interesante en sus análisis aquí en Palestina por siempre, el periodista profesor Eduardo Asfura. Hay estrechos que se miden en barriles de petróleo y otros en vidas humanas. El de Hormuz, ese angosto corredor frente a Irán, por el que circula casi una quinta parte del crudo mundial, pertenece al primer grupo. Su cierre basta para que los mercados tiemblen, los precios se disparen y la soberbia belicista se convierta en aspavientos. El estrecho de Gaza, en cambio, pertenece al segundo grupo, una franja de solo 41 kilómetros de largo, donde en poco más de 2 años y medio, las fuerzas israelíes han asesinado a más de 75.000 personas, cifras que según medios como la revista The Lancet podrían ser 3 o 4 veces superiores. Lo que separa a Hormuz de Gaza es una terrible lección sobre el poder. El Reino Unido y la Unión Europea han enterrado su alma en el genocidio palestino. Como bien dice la periodista española Olga Rodríguez, cuando regrese la cordura, a muchos gobiernos les dará vergüenza haber normalizado esta impunidad. Les pesará haber permitido la muerte de 20.000 niños y niñas antes de que recién en septiembre de 2025 Ursula von der Leyen propusiera suspender el acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel. Propusiera, así en condicional, porque poner de acuerdo sobre esto a los 27 Estados miembros no es tan sencillo. Por un lado, España e Irlanda presionan, por el otro, Reino Unido, Francia y especialmente Alemania parecen dispuestos
a acompañar al régimen sionista hasta los últimos círculos de la barbarie, aunque hoy la propia Alemania esté contra las cuerdas en la Corte Internacional de Justicia por su rol facilitador en este genocidio. En Gaza el derecho internacional agoniza ante la respuesta comedida de las democracias liberales. Allí el tiempo parece detenido entre las olas y los escombros. Pero algo distinto ocurre con la agresión contra Irán. El cierre de Hormuz despertó como por arte de magia a las cancillerías europeas. Italia, bajo Giorgia Meloni, ayer aliada incondicional de Israel, anunció hace pocos días la suspensión de su acuerdo de defensa con el Estado sionista. Atentos aquí, presidente Kast, para la FIDAE 2027 y el comercio con armas probadas en las vidas palestinas. Hasta la ultraderechista líder Meloni ha dado un pistolazo a la conciencia. Fin al acuerdo militar y fin a la relación con Donald Trump tras sus insultos al Papa León XIV. Inaceptables, dijo Meloni. La inaceptable es ella, respondió el cínico de Trump, asegurando que Meloni ya no es la misma persona y que le falta coraje al no querer involucrar a Italia en la guerra de agresión contra Irán. No es el único caso. El Reino Unido se desmarca del bloqueo naval en Hormuz. Alemania, España, Grecia descartan enviar tropas. Europa entera mira con pánico la inflación energética. El costo de la impunidad empieza a sentirse, aunque sea por razones económicas. Suecia boicotea relaciones. España niega el acceso a bases militares a Estados Unidos. Y Pedro Sánchez insta a Europa completa a suspender el acuerdo de asociación con Israel. Lo más inesperado de todo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estimados amigos, amigas, estalló el pasado jueves 16 de abril. Francia bloqueó la resolución que buscaba legitimar el uso de la fuerza para, comillas, desbloquear el estrecho de Hormuz. Rusia y China votarían en contra, por supuesto, pero pocos vieron venir el voto en contra de Francia, un voto que hizo que Trump amenazara a Macron con consecuencias para Francia, y que muchos están considerando como un sismo grado 10 en la geopolítica mundial, acaso el principio del fin del viejo orden en una fragmentación irreparable de la hegemonía de Washington. Ante esto, queridos amigos, queridas amigas, uno solo puede aplaudir y desear con Javier Echeverría que las negativas, el boicot, las sanciones se contagien como una pandemia imparable, y desear, especialmente con el corazón en la mano, que Gaza tenga también su propio Hormuz, para apelar a la conciencia de la vieja Europa. Porque, aunque ese estrecho sea hoy un anhelo moral, Palestina y los pueblos libres del mundo tienen algo que no se mide en barriles de petróleo ni en puntos de inflación. Los anticuerpos de las sociedades sanas, los ha llamado Francesca Albanese, porque mientras los estados y las corporaciones se inclinan, la gente se levanta. Con campañas de boicot, desinversión y sanciones, tal como ocurrió con la Sudáfrica racista del apartheid. Flotillas que navegan para romper el bloqueo, no el del crudo, sino el humanitario, el que hace morir de hambre o de dolencias absolutamente curables a la población gazatí. La movilización popular cumpliendo la tarea que los gobiernos y representantes políticos dilataron con sus llamados al diálogo con todas las partes, mientras en Gaza y Cisjordania la brutalidad del régimen sionista llevaba la muerte, el sufrimiento y la vergüenza hasta los espacios más íntimos del amor. No importemos el conflicto, nos decían los garantistas de la impunidad israelí, hasta que el conflicto tocó
a la puerta de todas las casas, y la respuesta humana se hizo inevitable. Les deseo, queridas amigas, queridos amigos, un muy buen domingo. Nos vemos la próxima semana. El ente infanticida, genocida de Palestina, me refiero a la potencia ocupante, Israel, uno si mira la historia se da cuenta y mira el presente, que pareciera que siempre necesita guerra, siempre necesita estar atacando, siempre necesita estar destruyendo, siempre necesita estar combatiendo. No puede existir de otra manera. Es la consulta que le hacemos al periodista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analista internacional, Pablo Zapag, aquí en Palestina por siempre. Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Lo cierto es que la entidad sionista del Estado de Israel permanece en estado de guerra real o virtual desde que fue creado por Francia y el Reino Unido en 1916 con los acuerdos secretos Sykes-Picot y lo que fue posteriormente, un año después, la Declaración Balfour. Todo eso se fue concretando en los años siguientes y sobre todo en 1947 con la partición de Palestina y 1948 con la creación ya definitiva del Estado de Israel, que sin embargo venía desde 1916, como he dicho, adoptando una forma de protoestado en contra de la población de esa región, que es la región de la Siria natural, donde los occidentales decidieron introducir una cuña, injertar entonces una entidad occidental europea de ideología sionista, que es una ideología centroeuropea, en el corazón entonces de Bilad el-Sham, la Siria histórica, la Siria natural, de la cual forma parte Palestina. Desde entonces Israel mantiene una conflictividad permanente porque no ha sido aceptado por la población de la región a la cual se le impuso la creación del Estado de Israel. Esa es la realidad. En lo que nos ocupa actualmente, Israel lo que está haciendo es intentar buscar mayor profundidad de seguridad estratégica, por una parte, desde el punto de vista militar y de su seguridad, y por otra parte está buscando también mayor profundidad territorial. ¿Para qué? Para poder seguir atrayendo a población judía de Europa, del continente americano y de otros lugares del mundo para crear ese sueño sionista que es el Gran Israel. Lo van consiguiendo porque, además de los territorios de la Palestina ocupada, Israel ha ocupado amplísimos territorios del Líbano. En las últimas semanas ha aumentado el territorio del Líbano que ya ocupaba, y no olvidemos que Israel desde diciembre de 2024 consiguió ocupar 600 kilómetros cuadrados más de territorio de la República Árabe Siria, que se sumaba al territorio que ya venía ocupando desde 1967 los Altos del Golán. Por último, Israel necesita esta conflictividad para poder definitivamente diseñar la región a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que lo que quiere Israel es que se creen más entidades étnicas y monoconfesionales como es Israel. La población de la Siria natural, a la cual pertenece Palestina, históricamente fue una población multiétnica y multiconfesional. Y en el Programa Nacional Sirio de 1919, toda la población dijo que quería vivir en un Estado unitario sin distinciones de ningún tipo, ni religiosas ni étnicas. Bueno, esto va en contra de lo que es la premisa fundamental del Estado de Israel, que es un Estado que se define como judío. Con toda esta conflictividad que Israel está proyectando permanentemente en distintos lugares, Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Jordania incluso, lo que está buscando es que se creen otras entidades pequeñas que respondan también a esa lógica, a la lógica de lo étnico o lo confesional. Y lo cierto es que Israel lo está consiguiendo. Pensemos en Siria, cómo se han creado en los últimos meses 2 cantones, ya no de facto, sino que de jure, kurdos, el cantón de Al-Haseke y el de Ain el-Arab o Kobane. Hay también ya un protoestado de facto en el sur de Siria, Sueida, o Jabal Bushan, que se está llamando ahora, que incluso está solicitando la protección del Estado de Israel ante la presión de las otras zonas de Siria
que se definen a partir de lo confesional suní. Qué duda cabe que lo que está ocurriendo en Líbano estos días va a generar enormes tensiones que pueden incluso provocar una fragmentación territorial del Líbano por líneas sobre todo religiosas confesionales. La gran pregunta en realidad que hay que formularse, César, es ¿qué va a ocurrir cuando Israel culmine ya esta fase, ¿no?, que está resultando una fase muy exitosa para los propósitos de Israel? ¿Sabrá Israel vivir sin la conflictividad permanente que le ha permitido cohesionar a su población? ¿O necesitará buscar ya unos enemigos no próximos, sino que más lejanos, para poder mantener su cohesión? En definitiva, de eso se trata. Queridas auditoras, queridos auditores, por favor, entren a nuestro canal de YouTube, difundan lo que tenemos de material ahí, por favor envíenlo, suscríbanse, toquen la campanita, todas esas cosas que hay que hacer. También escúchennos en Spotify, saquen el programa de Spotify y también envíenlo a la gente que puedan. Es muy importante difundir este tipo de instancias. Como dijo alguien por ahí alguna vez, levantarse en Palestina ya es una forma de resistir. Otra forma de resistir hoy día para el mundo es nuestro querido equipo de fútbol palestino, que en la tarde juega frente a Colo-Colo. La mejor de las suertes a Palestino y a su hermosa camiseta que representa al pueblo palestino. Gracias, Fernando Lagos, por la puesta en el aire. Volvemos por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional la próxima semana a Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.